Noemi, buen día. Buenos días, Lice. Buen día. Celeste. Bien, siguiendo nuestro recorrido por el continente americano, hoy vamos a ver dos países, Canadá y Estados Unidos, que están después del casquete polar. Ambos países son potencias económicas y mucho más. Estados Unidos, que es considerado el primer país más rico y más desarrollado en el planeta. Esta es la bandera del Canadá, con este símbolo y las franjas verticales de rojo, blanco y rojo. Y vamos a ver de que la capital es Ottawa, la tenemos acá. Dentro de las ciudades más pobladas de este país, que tiene una extensión muy grande, se encuentra Toronto. Los idiomas oficiales es el inglés y el francés, y eso debido fundamentalmente a que fue esta región incursionaron los conquistadores británicos y los conquistadores franceses, y finalmente se posicionaron los ingleses de manera definitiva en todo lo que hoy corresponde al, a Canadá. Tiene una población estimada de 37 millones de habitantes. La moneda es el dólar canadiense, ¿no? Y su extensión casi son de 10 millones de kilómetros cuadrados. La división política la podemos ver acá, con Yukon, territorios del noreste, la Columbia Británica, la ciudad de Alberta, Nunavut, después tenemos Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, ¿no? Y vemos de que en el sector norte, en la región norte que pues aquí ya tenemos el casquete, y gran parte de toda esta región es la que corresponde a la región más fría de Canadá. Limita al norte con el casquete polar, al sur con Estados Unidos, al este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Canadá se caracteriza por ser un país que tiene una de las economías más estables en el planeta. Es un país que principalmente se dedica a la producción de materias primas, ¿no? Tiene grandes extensiones de cultivos, el cultivo del trigo, luego también tienen bastante ganado, ¿no? Y la producción de petróleo en la parte de hidrocarburíferos, petróleo, gas, carbón, tiene también oro, tienen una parte de pequeña, pero sí tiene su importancia económica de diamantes. Entonces, es un país de extensión territorial muy grande, es 10 veces más grande que Bolivia,
y ha desarrollado, como decíamos, una economía bastante próspera y es uno de los países que tienen los salarios más altos en todo el planeta. Uno de los atractivos fundamentales para poder visitar en el Canadá es lógicamente las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara son a consecuencia de los deshielos del casquete polar y esa gran cantidad de agua va desembocando y se constituyen en esta catarata con una profundidad muy grande. Las cataratas del Niágara están fronterizas a Estados Unidos y eso significa que se puede ingresar o por Canadá o por Estados Unidos. Visitar las cataratas del Niágara y tomar el barco Mint, que lo vamos a ver después, que son embarcaciones que llegan casi hasta este sector, donde te llega el agua, porque inclusive te proveen de ponchos o de ponchos de hule con capuchas para que el agua que cae y rebota de las cataratas no puedan llegar a los turistas que están en los barcos. Los precios de la visita en los barcos, que a veces dura una hora, hora y media, oscilan entre 13 a 30 dólares canadienses. Entonces se pueden apreciar y disfrutar de muy cerca. Las cataratas son internacionalmente famosas por haber aparecido en numerosas películas y series televisivas, además de que se encuentran justo, como decíamos, en la frontera entre Estados Unidos y el Canadá. Aquí podemos ver una imagen mucho más, una imagen tomada de arriba, ¿no? Y aquí vemos la embarcación, por ejemplo, las embarcaciones, cómo se van acercando mucho más hacia este sector de las cataratas. Entonces, también aquí vemos apostados a los turistas y en algunos lugares se han creado miradores, ¿no?, que permiten observar toda esta gran maravilla. Aquí ya vemos hacia el lado de Estados Unidos también que se puede ingresar y que también hay sectores donde se pueden observar, si uno no desea tomar las embarcaciones, pero sí poder observar esa gran maravilla de la naturaleza y que realmente es algo asombroso, ¿no?, espectacular para ser visitadas las cataratas del Niágara. Muy próxima, en toda esta región, si ustedes ven, toda esta parte de infraestructura e instalaciones generalmente son hoteles, ¿no?, que están reservados y dedicados al turismo por la gran afluencia que existe. Además, también podemos apreciar de que hay un turismo fronterizo bastante fluido, es decir, turistas que vienen por carretera en movilidad propia, y eso ha determinado de que también existan grandes espacios para poder aparcar los automóviles. Es un espectáculo, como decíamos, poder ver, poder apreciar, sentir la brisa que emana de las caídas de las aguas, y en época de verano es cuanto es más placentero estar acá, porque en época de invierno a veces las temperaturas llegan a bajar sobre cero. Otra ciudad que es fundamental el tener que visitarla es la ciudad de Toronto. Es una ciudad cosmopolita, ideal para pasear bajo la completa tranquilidad de saber que es una ciudad segura. Y esa es la gran maravilla que tiene el Canadá, de que uno puede estar caminando por cualquiera de las calles, de las avenidas, de las vías, etcétera, 2, 3, 4 de la mañana,
y sabe de que hay una seguridad total, ¿no? Es recomendable visitar en Toronto el City Hall, el puerto, las Torres Tower y, ¿por qué no?, asistir a un partido de hockey sobre hielo. Uno no se arrepiente de visitar la ciudad más grande del país, que es Toronto, donde podemos observar las características totalmente modernas de esa infraestructura citadina con grandes rascacielos, ¿no? Y con unas vistas maravillosas que van hacia el océano Atlántico. Aquí tenemos otra vista de Toronto con él muy próxima a la Plaza de las Luces y la Plaza de las Músicas, de la Música. Y aquí podemos observar este tipo de infraestructura muy moderna, ¿no? Muy vanguardista y realmente que hoy en día el Canadá está trabajando mucho para mejorar su planta turística porque están apostando hacia el turismo. Y principalmente hacia ese turismo que se pueda realizar en las áreas rurales, especialmente en la temporada de verano, donde se pueden apreciar esas grandes planicies, todas verdes, con la producción agrícola, ganadera, y en época de frío de invierno, también aprovechar las pistas de esquí, las pistas para patinaje de hielo. Entonces, uno de los mercados laborales más grandes que hoy se tiene en el planeta es el Canadá, y es uno de los países que paga los salarios más altos en los diferentes sectores. Y constantemente están pidiendo migrantes para que puedan ir a trabajar de manera legal. Y son profesionales, especialmente en el área de las ingenierías. En el área de las ingenierías está la ingeniería civil, la ingeniería petrolera, la ingeniería petroquímica, y en la parte administrativa están pidiendo mucho administradores de empresas turísticas, hoteleras, porque cada vez, es decir, la oferta hotelera va creciendo, la oferta de espectáculos va creciendo y, lógicamente, en general, la oferta turística también va aumentando y necesitan profesionales en esta área. Pero un requisito indispensable es que se tenga dominio del idioma inglés. Dentro de los atractivos naturales que también deben ser dignos de ser visitados, está el Gran Cañón del Nayaní, ¿no? Este gran Cañón fue el primer lugar en ser nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO del Canadá en el año 1978. En él se encuentran además las cataratas de Virginia, aguas termales sulfúricas y bosques de abetos. Si viajas solo, este es un destino ideal y fundamental para los lugares turísticos. Dentro de los lugares turísticos de Canadá, este espacio mágico e imperdible de su visita al Canadá se brindará la oportunidad de meditar, de estar en un contacto directo con la naturaleza. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá en esta imagen, aquí casi se ha creado un meandro, ¿no? Porque el río casi ha estrangulado para continuar por acá, y aquí ha dejado, ¿no?, una isla que con el transcurso de los millones de años se ha ido erosionando para formar este gran montículo. Entonces, hay paisajes muy hermosos, hay paisajes realmente que son dignos de ser visitados en todo el Canadá. El Cementerio de los Dinosaurios es una gran unidad geológica ubicada en la ciudad de Alberta, o muy próxima a la ciudad de Alberta,
conocida mundialmente por la gran cantidad de restos fósiles y esqueletos de tortugas, cocodrilos, que allí se encuentran. Forma parte del Parque Provincial de Dinosaurios y fue nombrada también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Adicionalmente, esta provincia tiene uno de los mejores resorts para esquiar del mundo, eh, y se puede poner, es decir, la adrenalina en, a su máxima nivel cuando uno va a esquiar a ese destino turístico. Aquí podemos ver algunas muestras de los fósiles que están siendo excavados por los arqueólogos de diferentes animales, como en este caso tenemos cocodrilos, tortugas, mamuts, etcétera, y lógicamente que luego podemos ver en el Museo Nacional de Ciudad de Alberta una de las exhibiciones más hermosas de este material geológico que se está haciendo una gran recuperación. Una ciudad muy moderna, una ciudad muy cosmopolita, es la ciudad de Montreal. Es una ciudad que debe ser visitada como parte de los lugares turísticos del Canadá. Gran parte de su población habla el francés. No nos olvidemos que los franceses también han estado una buena temporada en la época de los grupos migratorios y los conquistadores. Eh, También debemos recordar que todo este sector, tanto el Canadá como Estados Unidos, no habían civilizaciones o grupos de individuos que estuvieran asentados en un territorio y hubieran formado civilizaciones como tales, una civilización antigua, porque eran grupos eminentemente nómadas, ¿no? Ahí tenemos a los indios, a los Yuks, tenemos también a hay una gran variedad de tribus, ¿no? Y como tribus, estas permanecían en cierto lugar, en cierto espacio físico por un tiempo, y luego se movían y seguían deambulando por estos territorios. Es por eso que tanto Canadá y Estados Unidos no se encuentra este tipo de, es decir, de vestigios de civilizaciones antiguas. En la ciudad de Montreal es una de las localidades más importantes donde se realizan eventos culturales de trascendencia y a nivel internacional, como es el Festival de Jazz, el Festival de Comedia Just For y el Grand Prix de Montreal dentro de las competencias automovilísticas. Una de las ciudades donde existe mayor espectáculo, mayores locales nocturnos y mayor diversión es lógicamente Montreal. Acá tenemos otra vista hermosísima, ¿no? De esa trama urbana que inclusive en ciertos sectores podemos ir viendo de que las construcciones antiguas, en este caso de la época de los colonizadores, se han mantenido, pero como en el caso de estas, al frente o muy próximas a ellas, ya se han ido construyendo estas grandes edificaciones y estos grandes rascacielos. ¿Me esperan un minuto, por favor?
Ahora vamos a ver la ciudad de Ottawa, que es la capital de Canadá y es una ciudad hermosa y grande. Tiene todos los beneficios y comodidades de una metrópoli, pero un ambiente completamente verde. Es decir, hay bastante vegetación, hay muchos bosques urbanos que hacen que la ciudad sea realmente hermosa y muy placentera para poder hacer recorridos pedestres, recorridos en bicicleta por esas sendas que hay en los bosques urbanos. Todas las noches en julio y agosto se realiza un espectáculo de luces y sonidos en el jardín del Parlamento. Es decir, en época de verano es cuanto más se puede disfrutar eh, de todo el paisaje y de todas este tipo de actividades. Aquí podemos ver, por ejemplo, una construcción que fue legada por los inmigrantes, por los conquistadores, y es un estilo eminentemente gótico de la época del Renacimiento. Ahora ingresaremos a Estados Unidos de Norteamérica y vamos a ver que Estados Unidos de Norteamérica es uno de los países más grandes en cuanto a extensión. Tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, tiene una población de casi 330 millones de habitantes. Su capital está en el distrito de Columbia, en Washington. Acá tenemos a la capital, Washington, en el distrito de Columbia. Limita al norte con el Canadá, al sur con los Estados Unidos de México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Sus principales estados son el de Oregón, California, Nevada, Idaho, Montana, Colorado, Nuevo México, Texas, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Nebraska, Iowa, Minnesota, Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee, Connecticut, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Pensilvania, Nueva York, y realmente tiene una extensión territorial tan grande que en la época en que los británicos llegaron a Estados Unidos, entonces lograron unificar todo el este con el oeste, acá, toda esta, gracias, hicieron muchos caminos gracias a la creación que se puso de moda al ferrocarril, ¿no? Que lo llamaban el caballo de hierro, y lograron vertebrar de este a oeste todo el país, y eso trajo un gran desarrollo económico en todo el territorio. Es un país que tiene una extensión territorial muy grande, tiene praderas inmensas, tiene es uno de los principales productores de trigo en el mundo, tiene una industria pesada muy grande, tiene hidrocarburos, tiene carbón, tiene gas, petróleo, es decir, por eso se dice que es uno de los países y es una de las principales potencias, por no decir la primera potencia económica mundial, ¿no? Por el desarrollo que ha tenido en, en estos últimos 200 años. Pero hay una situación de que desde el punto de vista turístico, eh, como no han existido culturas pre-colombinas, ¿no? Y solamente existían pueblos nómadas de los indígenas, que se les puso el nombre de los indios, ¿no? Entonces, estos
habitaban territorios por pocas temporadas en sus tiendas que eran construidas de madera y de piel de animales y permanecían cierta temporada, 6 meses, un año, y luego deambulaban a otro sector y así deambulaban por todo aquello. Y es por eso que no han dejado construcciones, ni han dejado monumentos, ni vestigios, ni tampoco ha existido una cultura, es decir, alguna civilización antigua. Y eso ha favorecido muchísimo a los británicos para poder colonizar todo el territorio, porque en definitiva después lo único que hicieron fue crearles reservas donde los encerraban, una reserva que podía tener 30, 50 hectáreas, entonces los encerraban en una reserva y ellos tomaron el dominio de todo el territorio. Tomando en cuenta que el territorio, el país es muy grande, extremadamente grande, entonces se necesitaba mano de obra. Mano de obra para poder desarrollar, en este caso, la agricultura, la industria, etc. Entonces los británicos también tenían sus colonias en el África y les fue muy fácil empezar a traer negros en calidad de esclavos que fueron puestos y trasladados hasta Estados Unidos para que ellos puedan trabajar como esclavos en la producción agrícola, en la producción minera, en la ganadera, etc. Denota fundamentalmente el monte Rushmore en Dakota del Sur, que es un monumental conjunto de escultura tallada en una piedra granítica, ¿no? En una montaña grande que representan los primeros 150 años de la historia de Estados Unidos de Norteamérica, plasmada en las 4 caras de los primeros 4 presidentes de la época. Ahí tenemos a Washington, a Jefferson, a Roosevelt y a Lincoln. Entonces, aquí tenemos esta obra que fue trabajada en estos peñascos. Si visitamos Washington, que es en el distrito de Columbia, que es la capital de Estados Unidos, hay una gran variedad de lugares a poder ser visitados. Y entre ellos tenemos la Casa Blanca, que es la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos. Se ha considerado y convertido en uno de los más visitados lugares turísticos de Estados Unidos, y si nosotros vemos la construcción, tiene y mantiene nomás esas características del estilo románico, ¿no? En las alas de la mano derecha, en la ala superior. Jorge, estoy en clases, te llamo en un ratito. En el ala superior podemos ver, ¿no? Podemos observar que aquí en el interior son grandes salones, ¿no? Con pasillos internos donde sesionan cada uno de los estados. Entonces, salas donde, por ejemplo, el estado de Nevada. Entonces, en el pasillo ponen una bandera del estado de Nevada. Y se sabe que en este caso los congresistas están sesionando, los congresistas de Nevada están sesionando en esa sala. Otro lugar hermosísimo es el Central Park en Nueva York. Aquí podemos ver un bosque urbano muy grande que lógicamente, es decir, ha sido creado para evitar la contaminación. Tiene inclusive lagunas, ¿no? Y es un lugar que sirve como área verde y recreacional. Tiene un hermoso paisaje, sus lagos artificiales y pistas de hielo en la época de invierno. Este parque se ha convertido en un escenario de películas y programas de televisión, haciéndolo uno de los más atractivos lugares turísticos de los Estados Unidos.
Otro lugar importante es Las Vegas, que está en el estado de Nevada. No nos olvidemos de que todo en Las Vegas, es decir, es un desierto, y este sí es un atractivo turístico especial porque ha sido construido exclusivamente para el turismo. Sin duda, uno de los más visitados lugares turísticos de Estados Unidos es la famosa ciudad del pecado, ¿no? Porque se dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Tenemos un sinnúmero de hoteles resorts, todos estos son hoteles resorts, y abajo se encuentran los grandes casinos, todos son hoteles, centros de recreación, de diversión, de espectáculos. Es la ciudad que, es decir, es la ciudad que vive las 24 horas del día. Hay espectáculos y actividades turísticas día y noche. Y inclusive hay representaciones, como en este caso podemos ver una representación de Torre Eiffel. Por acá también vamos a ver que en uno de los hoteles resort hay una representación que se hace sobre Venecia, inclusive hay las mismas características de las góndolas venecianas para que puedan los turistas ir a hacer compras a todos esos moles y esos lugares, independientemente que el atractivo principal son los juegos de azar, las ruletas, las tragamonedas, el baccarat, etcétera, pero hay un sinnúmero de espectáculos que están, es decir, adscritos a las actividades, como actividades turísticas, a esa oferta de juegos y de lúdicos, ¿no? Juegos de azar, como también que están adscritos la parte de los espectáculos. Otro lugar que es fundamental para poder ser visitado es Disneylandia. Definitivamente es uno de los más divertidos y mágicos lugares turísticos de Estados Unidos. Es el parque de atracciones número 1 en Florida, pero también recuerda visitar otros, los mejores parques de Disney. Tenemos Universal, etcétera. Hay una gran diversidad de parques porque es un espacio eh, plano muy grande, ¿no? Donde inclusive Disney, aquí tenemos la estatua de Disney, es quien ha creado las tiras cómicas de Disneylandia, el ratón Mickey, la pata Daisy, Pluto, Pato Donald, etcétera, y que eran tiras cómicas, que ahora se llaman cómic, y después fueron llevados a la pantalla grande, al cine y después a la televisión. Entonces, a partir de ahí es cuando se crea Disney, que en una primera instancia Disneylandia, Disney creó para sus empleados, pero que después se convirtió en el parque temático más grande que puede existir en nuestro planeta. Ahora hay también una réplica de Disney en Disney World en Francia, ¿no? Aquí tenemos el famoso castillo de las princesitas, de las princesas, y según va pasando el tiempo, es decir, en este caso las películas de ciencia ficción como Star Wars y todo eso, van siendo también, es decir, mostradas acá en Disney como parte de esos atractivos de los cómics. En Washington, por ejemplo, si regresamos otra vez a Washington, hay una gran diversidad de, de museos y son museos gratuitos, como es el caso del Museo de Arte Nacional, ¿no? Que es uno de los museos más grandes del mundo, porque no nos olvidemos de que Estados Unidos siempre ha sido uno de los países que ha comprado el mayor número de obras de arte a nivel mundial. Por eso que en el Museo de Arte Nacional podemos ver desde obras y, y, y piezas de exhibición desde las civilizaciones egipcias, romanas, fenicias, cartaginenses, de la Edad Media. Podemos ver cuadros, en este caso pinturas, en las pinacotecas, por ejemplo, de Da Vinci, podemos ver del Greco, etcétera, hasta pintura moderna de Picasso, ¿no? Y ese es todos los museos en Washington son gratuitos. Luego tenemos un museo que se llama el Museo del Arte, el Museo del Espacio y del Aire. Y son unas estructuras metálicas tipo tinglados inmensamente grandes, donde vemos inclusive partes de aviones, ¿no?
y uno puede subir, porque ahí, es decir, tiene las escalinatas para poder subir un avión de hélice que antes transportaba pasajeros en los años 1950-60. Podemos ver también como muestras de exhibición la vestimenta de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver también aviones a hélice, ¿no? Que participaron en la Primera Guerra Mundial. Inclusive vemos el Apolo 11, que es la nave chica, la que llegó a la Luna. Tiene más o menos esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Y es el original que se la ve como muestra de exhibición que está al ingreso del Museo del Espacio y del Aire. Inclusive podemos ver aviones supersónicos de guerra completos que están subidos y sujetados a los tinglados o en los tinglados. También podemos ver que ya lo han puesto desde hace 5 años, 4 o 5 años, el dron, y no es muy grande, un dron que es el que ha identificado el lugar donde estaba Bin Laden en Medio Oriente, ¿no? Entonces, realmente la ciudad de Washington tiene un sinnúmero de lugares para poder ser visitados. Tenemos el obelisco, tenemos la Casa Blanca donde habita o reside el presidente de los Estados Unidos. Eh, en invierno es un poquito, es decir, no es muy agradable porque se ve todo muy árido, se ven palos, todo, porque son lugares muy amplios, ¿no? Donde inclusive las casas de los lugareños, de los que habitan allá, son acres de terrenos y son casas muy grandes, ¿no? Y que entre un vecino y otro vecino a veces por lo menos deben ser una cuadra en que uno pueda ver a su vecino, ¿no? Eh, en época de invierno vemos unos, unos árboles así, como los que estoy dibujando acá, ¿no? Y esos son árboles, es decir, son especies caducas que decíamos, ¿no? Que pierden todas las hojas en el otoño y en el invierno y solamente se ven como si fueran palos secos. Pero en el verano, en la primavera y en el verano, no, todo esto se viste de diferentes colores, es decir, es una maravilla. ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? Listo, No, buenos días. Buen día. Hay un lugar en Estados Unidos que el agua cae hacia arriba, no, ya me olvidaba en qué parte es. Creo que es por Las Vegas, en un río Colorado, creo que se llama. No, pero Ahí el río Colorado está abajo. El río está se- en el Gran Cañón, que está en el desierto de Nevada, ¿no ve? No, Ajá.